Muy bien, vamos a explicar un poco acerca de las principales reglas de pronunciación de latín. Estas reglas de pronunciación de latín nos tienen que ayudar a nosotros para poder tener una mejor lectura de cada uno de los textos en latín que podamos ver en cualquier circunstancia. Podemos ir checando y debemos ir tomando nota, verificando algunas cuestiones más importantes, checar los detalles, checar cada uno de las cuestiones más relevantes. La primera de estas reglas tiene que ver con los diptongos AE y los diptongos y el diptongo OE. Estos dos diptongos, cada que se presenten, no se van a pronunciar tal cual están, sino que simplemente se van a pronunciar E. Esto es importante. No vamos a pronunciar AE ni OE. Por ejemplo, la palabra latina laesio, que así se escribe, laesio, no vamos a pronunciarla precisamente así. No vamos a pronunciar laesio, sino como está este diptongo y la regla me dice que pronuncie simplemente E, yo la voy a pronunciar lesio. La forma correcta de pronunciar la S entonces va a ser lesio. Esto es importante observar. Es la primera regla. La segunda regla es relativa a la C más una vocal. Cada que veamos una C más una seguida de una vocal, ¿verdad? Vamos a aplicar esta regla. Esta C puede pronunciarse con el sonido ya sea de una K, pero principalmente la vamos a pronunciar con el sonido de una Che. ¿Sí? Tenemos varios ejemplos aquí explicados, ¿verdad? Por ejemplo, la palabra caelum, ¿verdad? Nosotros la podemos leer así a primera vista, caelum. Sin embargo, no se pronuncia así, caelum, sino que se pronuncia por esta regla, chelum, ¿verdad? O quelum. Cualquiera de las dos formas es correcta. Tenemos otro ejemplo aquí en la parte de abajo, la palabra amici, que nosotros leeríamos en castellano amici. En realidad, por esta regla de la C más una vocal, va a cambiar su pronunciación y se va a pronunciar amici o amiki. Cualquiera de las dos formas es correcto. Esta regla se refiere a la letra J. La letra J, cuando aparezca en el latín, no se va a pronunciar con ese sonido fuerte que nosotros conocemos, sino que se va a pronunciar como una I latina, ¿verdad? O más propiamente como una doble L. La J entonces no se pronuncia fuerte, sino como una doble L. Aquí está el ejemplo. Nosotros leeríamos en castellano jugum, jugum, pero en realidad en el latín se va a pronunciar jugum, ¿verdad? Así con I latina o con doble L, jugum, ¿ok? Así se va a pronunciar. La siguiente regla es referente a la doble L. La doble L no se va a pronunciar como nosotros la pronunciamos en el castellano. Por ejemplo, con ella no lo vamos a pronunciar así, sino que se va a pronunciar como dos L separadas, ¿sí? Como si separáramos la palabra en dos. Por ejemplo, la palabra que está aquí, nosotros la leeríamos libellus. Así a primera vista, en castellano diríamos libellus. Pero en latín, ¿qué sucede? No tiene el mismo sonido, sino que se pronuncia como si separáramos la palabra. Y vamos a pronunciar libellus, libellus. Es la forma correcta de pronunciarla. La siguiente regla tiene que ver con esta combinación de letras, de la P con la H. Esta pronunciación de la P con la H va a traer un sonido como F. Entonces, cada que veamos en el latín que se combinan la P y la H, vamos a pronunciar como una F. Y aquí está el ejemplo. Dice, nosotros diríamos
piltrum, ¿verdad? Pero en realidad eso se pronuncia filtrum. Asimismo, la combinación de las letras CH, es decir, la Ch, ¿verdad? No tiene el sonido típico en el castellano, ¿verdad? Como chicharrón, como churro, etc. Sino que se va a pronunciar como una K. Aquí está el ejemplo. Nosotros leeríamos así a primera vista pulchra, una cosa así, ¿verdad? Sin embargo, no se va a pronunciar así, sino se va a pronunciar como pulcra. Esta palabra significa hermosa o muy limpia. La siguiente regla es referente a las letras TH, a esta combinación. Simplemente pues borramos la H y se va a pronunciar solamente la T, ¿sí? Como la palabra tesoro, que es thesaurus, la vamos a pronunciar como thesaurus, tal cual, ¿sí? Quitándole la H. La letra H siempre va a ser muda, nunca va a sonar, como la palabra humus, ¿verdad? No tiene sonido la H, entonces queda simplemente así, humus. Después tenemos esta regla que es referente a la U después de la Q. La U después de la Q. Nosotros en castellano, cuando hay una U después de una Q, no pronunciamos la U, ¿verdad? Por ejemplo, la palabra querer. En la palabra querer hay una U. Sin embargo, esa U no se pronuncia en el castellano. En el latín sí se va a pronunciar. Sí, eso es importante. Sí se pronuncia la U. Por ejemplo, aquí en la palabra equa, tal cual se va a pronunciar la U. Siempre va a suceder así. Y después tenemos esta regla. Y la última de las reglas, que es sobre la letra X. La X siempre va a tener una pronunciación, un sonido de CS, nunca como J. No va a pasar como México, que la X es una J, como una J, sino siempre va a sonar como CS. Por ejemplo, exemplum. Esta palabra significa ejemplo, precisamente. Y el sonido de la X es exemplum. Y así terminamos las reglas de pronunciación de las palabras latinas.